Ahí ya. Ahí ¿Quién lo ya. repitió? Ahí. Gloria a Jesús. O como yo le puse, el perfil de un perseguidor. Gloria a Jesús, porque vamos a hablar del apóstol Pablo. Pero cuando no era el apóstol Pablo, cuando era el joven Saulo, gloria a Jesús, que apareció por primera vez, donde lo vimos por primera vez en Hechos 7:58, ¿verdad? Gloria a Jesús. Cuando martirizaron a Esteban, el primer mártir de la era cristiana, gloria a Jesús. Dice el versículo 58, que echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y esta es la primera vez que aparece el joven Saulo en la escritura, en la escena del crimen, porque eso fue un crimen del siervo de Dios Esteban, gloria a Jesús. Y dice lo que acabo de leer, que pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. O sea que a mí me da eso a entender de que Saulo no era un mero observador. Saulo consentía, dice más adelante, que él consentía en la muerte de Esteban. Claro, y todos los que lo estaban apedreando consentían en la muerte de Esteban. Pero si le fueron a poner las ropas a los pies de Saulo, quiere decir que Saulo era más que un espectador en aquel lugar. No encontré a nadie que me dijera cuál era el rol de Saulo, si fue él el que ordenó o el que agitó. Y si no lo ordenó porque era un joven, él no tenía una posición todavía, él no llegó a tener una posición dentro de la religión judía, a pesar de ser fariseo. Pero si no fue el que ordenó, fue el que agitó, ¿verdad? Y se puso de acuerdo con otros, y tiene que haber sido un agitador cuando vinieron, mira, aquí está la ropa, y se la pusieron a los pies de él. Y me acordé de cuando Ananías y Zafira, no Ananías y Zafira, sino que dice aquí en el libro de los Hechos, que los primeros discípulos vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea que poner a los pies es reconocerle una autoridad a alguien. Y si Pablo no tenía una autoridad de derecho, la tenía de hecho. Porque si no tenía el título, pero sabe que hay personas que se levantan como líder y era un líder nato. Y yo imagino que entre las turbas él se levantó el más agitador. El más agitador. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y dice que Saulo asolaba a la iglesia. Primero el versículo 8:1 dice que consentía en su muerte y que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y ahí vino la clase que dio Carlos y la que dio Félix también. ¿Dieron clase? Fui yo. No sé quién dio la clase, pero ahí entró otra clase. Y en el capítulo 9, Gloria a Jesús, habla otra vez de Saulo y dice que respirando aún amenazas. Con la muerte de Esteban comienza una persecución, pero esa persecución es en Jerusalén. Y dice que Saulo sacaba a los cristianos, ¿verdad? Que los sacaban por los pelos. Yo digo que los sacaba por los pelos. Dice que arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. A eso se dedicó Saulo. Él estaba furioso. Y hace unos domingos atrás yo le dije que esto del cristianismo estaba como un volcán a punto de erupción. Que Jesucristo había muerto y los judíos creían que con haberlo matado se había acabado todo, pero cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y empiezan estos que eran seguidores del que estaba muerto a predicar lo mismo que él estaba predicando, ellos dijeron, espérate que esto no se acabó, y empieza la gente a convertirse y se convierte en 5,000 y se convierte en 3,000 y ya no eran 12, ya no eran un montón, y esto estaba cogiendo auge y ellos no sabían qué hacer. Saulo no era el único que odiaba a los cristianos, estaban todos los demás judíos, pero no sabían qué hacer y estaba como, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a explotar en algún momento, y explotó con la muerte de Esteban. Y como líder pues tenemos ahí a Saulo, gloria a Jesús. Y Saulo dice que asolaba la iglesia y tenía autoridad.
No tenía autoridad. Yo digo que tenía autoridad. Yo creo que Saulo era un líder con iniciativa. Y ahora cuando vamos al perfil de Saulo, vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque dice en el capítulo 9 que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, vino el sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco. O sea que dijo Saulo, espérate que lo estamos persiguiendo en Jerusalén y se nos están escapando. O sea, yo necesito que ustedes me autoricen. Él no tenía la autoridad. Yo necesito que ustedes me autoricen a perseguirlo fuera de Jerusalén, porque yo voy a ir hasta Damasco y allá los voy a buscar y los voy a encontrar y los voy a traer. Miren la iniciativa que tenía Pablo. Gloria a Jesús. Ahora vamos a conocer un poco más de su perfil. Después vamos a hablar de su conversión, del cambio que Dios hizo en él. Y por último, su llenura del Espíritu Santo. Y cómo él predicó a los que primero perseguía. Gloria a Jesús. Aleluya. En 2 ocasiones, si leyeron al expositor, y esto fue lo que me llevó a mí a buscar el perfil de Pablo. El que escribió el expositor, en 2 ocasiones habla de la talla de Pablo. Dice que para esta tarea que Dios encomendó de predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, era una tarea tan grande y el territorio era tan extenso, porque ya no era en Jerusalén, ya no era en Israel, ahora era en todo el mundo, todos los gentiles. Pues necesitaba un hombre de la talla de Saulo. Y 2 veces habla de la talla de Saulo. Y digo, ven acá, pero ¿cuál era la talla de Saulo? Porque talla quiere decir tamaño, ¿verdad? ¿Qué es talla? Cuando ustedes dicen ¿qué talla tú eres? Te está diciendo, en castellano se dice size. Muy bien. Ahora, ¿verdad? Este es que hablarle español porque no le hablo otro idioma y no entienden. La talla de Saulo. Yo soy talla. Yo también. Todos tenemos una talla, ¿verdad? Pues Saulo tenía una talla. Digo, ¿cuál es la talla de Saulo? ¿Por qué no habla de la talla de Saulo? ¿Cuál era la medida de Saulo? ¿Cuál era el size? ¿Cuál era la estatura de Saulo? Y me fui al libro apócrifo de los Hechos de Pablo y de Tecla, capítulo 3. Un libro que nosotros no leemos porque nosotros no leemos los apócrifos, pero nos sirven de referencia como libros históricos. Y el capítulo 3 describe a Pablo de la siguiente manera. Si no lo han oído antes, lo vamos a oír ahora. Habla de un siervo que se llamaba Onesíforo. No tiene acento, ¿verdad? Onesíforo, porque no tiene acento. Dice que él se fue por el camino que pasa por Listra y quedó a la espera de Pablo. Observaba a los que llegaban tomando en cuenta la descripción de Tito y ve que también llegaba Pablo, un hombre de baja estatura, que size era small. Petit. Un hombre de la talla de Saulo, vamos a la talla de Saulo, de baja estatura, de cabeza puntiaguda. ¡Ay, bendito! Así mismo. Pablo, arqueado de piernas, ¡Ay, bendito! Así mismo. No me dañe la imagen de Pablo. nariz aguileña. Nariz aguileña es una palabra ahorita para decir que era un narizón. Parecía una chuela de picar. Ay, narizón. Robusto, gordito. Es la palabra que decir que está. Es Pablo. De chonchín. Es de Pablo. Y calvo. Porque era escaso de pelo. ¡Ay, bendito! Ceja fruncida. ¡Ay, toma! Estaba feito para la foto. Ajá. Pero Pablo, aquí está, el que va a predicar la nación. Ese mismo es, así mismito. Chiquito, porque era chiquito. Aquí estoy, va a predicar las naciones. Dios me llamó. Dios le bendiga. En un momento, creo que en Hechos 24, que Pablo les dice, ustedes juzgan por la apariencia. Le estaba diciendo a uno de los, en una de sus cartas, de ustedes juzgan por la apariencia. Porque lo veían así y decían, pues, chacho, esto no sirve. Y esto es lo que Dios va a mandar a las naciones. Porque nosotros juzgamos por la apariencia, ¿cierto o falso?
Si entra aquí, viene un hombre así aquí, se para en el altar que ustedes dicen, ay bendito, me hubiera quedado en casa. Bueno, que Dios le bendiga. Porque juzgamos por la apariencia. El buen predicador tiene que ser alto, guapo, elegante, engabanado, y pues, fíjate, nítido. Pero aquí Dios mandó por las naciones a un hombre de baja estatura, cabeza puntiaguda, arqueado de piernas, robusto, de cejas fruncidas, nariz aguileña, coma, y mira lo que dice, lleno de gracia. Gracias. Es que la gracia no está en la apariencia, mis hermanos. Y nosotros nos vamos por las apariencias. Pablo sufrió de esto. Cuando el pueblo de Israel fue a escoger un rey, ¿verdad? ¿A quién le dio? Dio a Saúl. Porque si ellos lo que están es por la vista, pues le dio el más alto y el más guapo. ¿Y cómo le salió? ¿Cómo salió Saúl como rey? Le salió leña, como decimos nosotros. Gloria a Jesús. Dice, continúa diciendo este libro, dice que unas veces parecía un hombre, otras tenía el rostro de un ángel. Porque encima de todas esas cosas, Pablo estaba enfermo, era débil de salud. En 2 de Corintios 10, vamos a 2 de Corintios 10. 17. Aquí, fue a los Corintios que él le dijo, miráis las cosas según la apariencia. Y a Pablo lo habían juzgado por su apariencia. Mire qué terrible lo que tuvo que sufrir este hombre. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa en sí mismo. Que como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, algunos decían, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Miren lo que decían de Pablo. Habla mucho en las cartas, pero míralo. La presencia corporal era débil. Dice que en persona pues eran poquitas cosas. Era Pablo. Lo consideraban poca cosa. Y la palabra menospreciable. Y así lo trataban, gloria a Jesús. Gálatas 4, busque Gálatas 4 a ver qué nos dice. Gálatas 4:13. Santo Jesús. Encima de su apariencia, que no era muy agraciado físicamente, dice 4:13, pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. La enfermedad que él tenía en su cuerpo aparentemente producía desprecio y rechazo, o sea que tampoco era algo muy bonito. Te dicen que era en los ojos, yo no sé exactamente dónde era, pero dice, yo fui con mi enfermedad y ustedes no me despreciaron ni me desecharon. Quiere decir que lo que se veía no era muy agradable encima de eso. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aleluya. Un hombre de poca presencia, insignificante corporalmente, débil de salud. La grandeza de Pablo entonces no se debía a sus propias fuerzas. La grandeza de Pablo en el Evangelio no estaba en sus propias fuerzas, porque no tenía ni cuerpo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a Jesús. Por eso es muy grande, muy grande, muy grande para nosotros, que nos dejamos llevar por las apariencias de las personas. Una vez llegó a nuestra iglesia un muchacho joven,
que si mojado pesaba 90 libras era mucho. Flaco, pero flaco un huesito. Flaco. No eras atractivo tampoco. Y cuando abrió la boca, un jíbaro. Pero más ajibarado no podía hablar. Un jibarito. Y cuando lo invitó la presidenta de las damas, y cuando yo hablo de mi experiencia, cuando yo lo vi, yo dije, ay, bendito. No di 3 chavos. Yo no daba 3 chavos por él. Cuando ese muchacho abrió la boca y empezó a predicar, todos nos quedamos así. Primero boquiabiertos y después salimos llenos. Todo el mundo salió, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo fui donde la presidenta y se lo dije, mira, te voy a decir una cosa, cuando lo vi yo no daba 3 chavos por él. Porque me fui por la apariencia. No venía vestido ni engalanado como un predicador internacional. Pero salimos tan llenos que estaban como esponjitas, así, recibiendo todo lo que ese joven nos dejó. Tremenda experiencia. ¿Cuál es el origen de Pablo? Ya hablamos de lo feito que era. Pablo nació en Tarso, o sea que tenía la ventaja de tener 3 ciudadanías, porque la társica era una tarsiana, era una ciudadanía. Era tarsiano por nacimiento, era judío por raza, porque sus padres eran judíos, y su padre era ciudadano romano, o sea que también era ciudadano romano. Y esto era una ventaja. Ya hablamos de las desventajas, ahora les voy a hablar de las ventajas que tenía Pablo para la labor a la cual Dios le iba a encomendar. Aún así, a pesar de 3 ciudadanías, Filipenses 3:20 nos dice que él prefería la celestial. Ninguna de esas 3 ciudadanías. Los discípulos de Cristo no tenían esas 3 ciudadanías. O sea que para Pablo esto significaba puertas abiertas donde él tenía que llegar, ¿verdad? Su temperamento, ¿cómo era Pablo? Lo vimos ahí en la escena de la muerte de Esteban. Él era un líder nato, tenía un temperamento de jefe. Era orgulloso, soberbio, tenía una voluntad de hierro, celoso de su religión. Fue un hombre constante, con iniciativa, con una extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia. Lo vemos a lo largo de todo su ministerio. Este es el resumen de su ministerio, lo que vimos en él. Tenía un carácter conquistador, una férrea voluntad, era valiente, pero también era sensible, condescendiente, lleno de ternura, era amistoso. Siempre se despedía de todo el mundo. Salúdenme a fulano y a sultano y a mengano y a perengano, porque era muy sensible y era muy amistoso. Y también era agradecido. Su preparación. Todo el mundo sabe que él estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero Pablo además era un hombre inteligente, era un hombre muy culto. Conocedor no solamente de su religión, sino de toda la doctrina y los movimientos filosóficos del momento. Sabía griego perfectamente y hablaba hebreo, porque era bilingüe. Tenía 3 ciudadanías, era bilingüe, era culto, preparado, gloria a Jesús. Un tremendo escritor, desarrolla ampliamente la retórica y es un experto en exégesis rabínica. Lo vemos cuando él hace esas comparaciones, estos estudios, de que ese hombre conocía bien las escrituras. Fue un escritor ingenioso, elocuente. Fue educado a los pies de Gamaliel, el maestro judío más capacitado y distinguido de su tiempo. Esa era su preparación académica. Hechos 26, 4 al 5, él mismo dice, Hechos 26, hablando de sí mismo, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, y la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Gloria a Jesús. Y según parece, era un destacado representante del fariseísmo.
era un celoso del cumplimiento de la ley. Pablo era un fariseo de eso que Jesús le dijo a sus discípulos que no se juntaran con ellos. Pablo era un fariseo, porque allí estaba Pablo. Yo no sé qué Pablo hacía en Jerusalén. Nadie me ha dicho qué hacía Pablo en Jerusalén. Él vino de Tarso a Jerusalén, aunque fue educado en Jerusalén. Pero cuando comenzó la persecución de la iglesia, él no estaba en Damasco, él estaba en Jerusalén. En Tarso porque era de Tarso. Pero cuando Jesús allí en Jerusalén dijo: vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Pablo era uno de esos fariseos hipócritas que Jesucristo tanto acusaba. De ahí Dios escogió al que iba a predicar a los gentiles este evangelio. Gloria a Jesús. De entre esos fariseos, gloria al Señor. Y a un hombrecito como este puse yo. A un hombrecito como este, con un aspecto físico poco agradable, con una trayectoria poco amistosa para el cristianismo, Dios escogió. Y uno dice: ¿pero cómo es posible? ¿Se equivocó Dios? ¿O fue que Dios se dejó llevar por la preparación de Pablo? No. Si es que cuando Dios necesita una tabla para hacer un mueble, una mesa, Aleluya. Dios no va al bosque a ver dónde encuentro una tabla que se acomode a lo que yo quiero. No. Cuando Dios necesita una tabla para hacer una mesa, resulta que 20 años antes había tirado una semillita y le dijo: aquí te voy a sembrar porque dentro de 20 años yo voy a hacer una mesa y voy a hacer una tabla y la voy a sacar de aquí. Así que toda esa preparación de Pablo no fue una casualidad. Yo entiendo que Dios estuvo preparando a Pablo y tenía todas las no quiero decir cualidades, porque no es la palabra que estoy buscando, ni característica, pero tenía el resumen que se necesitaba para la tarea específica que Dios le iba a encomendar. Tenía la talla. Ahora encontramos. Físicamente era small y petit, pero delante de Dios su talla era XXX large, era un gigante. Y fue un gigante en el evangelio. Gloria a Jesús, porque aquí lo que hacía, lo que contó con Pablo fue la pasión con la que él predicó a Cristo. Pero para que hubiese un cambio de este hombre del que estamos hablando, un fariseo, al Pablo que nosotros conocemos, tuvo que pasar algo. Y es que llegó Dios. Se metió Dios, gloria a Jesús. Las credenciales era la palabra que estaba buscando. Pablo tenía las credenciales y la preparación que no tenían sus otros discípulos. Y como les digo, no es que Dios dijo: ay, bendito, los discípulos no sirven, voy a buscar en el mundo. Uno en el mundo que sirva. No, es que ese hace rato que yo lo tengo ahí adobadito y preparadito para este tiempo. Como dijo Tony el otro día. ¿Para cuándo Dios estaba preparando a Pablo? Para ese tiempo. Por eso yo creo que Pablo estaba ahí en Jerusalén y no estaba en Tarso. Para ser testigo ahí y partícipe de la muerte de Esteban. Y para ser el que, con esa pasión, que él tuvo celo por el judaísmo, le digo, Dios desde los cielos decía: viste como yo te venía preparando para este tiempo. Ahora llegó el tiempo de Pablo. Había llegado el tiempo de Pablo y por eso se metió Dios. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué hacía en Jerusalén? No lo sé. Es posible que frecuentara la ciudad por razones religiosas u otros motivos. Pero estaba allí dando órdenes de apedrear a Esteban. Estaba dirigiendo las turbas. Y los judíos encontraron el líder que estaban buscando. Necesitamos a alguien, gloria a Jesús, un hombre con el valor necesario para martirizar a los cristianos, y lo encontraron. Lo que ellos no se habían atrevido a hacer, encontraron a alguien que lo hiciera. ¿Y sabes qué? La gente lo que necesita es un líder. Un líder y todos lo siguen. Alabado sea el Señor. Así que después de asolar a Jerusalén, dijo: pues vámonos ahora para Damasco. Y voy a leer para no salirme de la lectura bíblica. Estamos en el capítulo 9. Dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo en el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente, ¿qué quiere decir repentinamente? De repente.
porque Dios hace así. Dios no avisa, es más, no tiene que avisar, Él no se tiene que anunciar y tampoco necesita invitación para llegar a la vida de nadie. Él iba respirando amenaza, él iba furioso, iba de camino, tengo las cartas cuando lo cojo, voy a hacer cantitos, aquí fue. Y ¿qué había planificado él en su mente? Un hombre con esas capacidades. Ya él tenía la estrategia que iba a utilizar para buscar a los cristianos y traerlos a Jerusalén. Y él iba ensimismado ahí en sus pensamientos y de repente, ¡pam! En un segundo Dios le cambió la vida a Pablo, como en un segundo te la cambió a ti y me la cambió a mí. Sin invitación, de repente llegó y hizo ¡pam! Y nos hizo chocar con la cruz de Cristo. Y cuando nos levantamos después de chocar con la cruz de Cristo, sabemos que no fuimos nunca, jamás los mismos. Pues lo mismo le pasó a Pablo. Repentinamente, llegó cuando tenía que llegar para detener a Pablo y evitar que ensuciara sus manos con sangre inocente. Cuando llega el tiempo, Dios llega cuando tiene que llegar. Dios llega cuando es el tiempo de la persona y este era el tiempo de Pablo. Cuando Dios quiere llamar a alguien, ya sea a la conversión o a un ministerio específico, primeramente es el quien toma la iniciativa. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Y los que han sido llamados a ministerio, todos tuvieron una experiencia similar. Dios se les reveló de una manera sobrenatural, extraordinaria y portentosa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo tiene que hacer tan dramáticamente? Diríamos nosotros. Cuando va a llamar a alguien a un ministerio y un ministerio de esta talla. Porque Dios lo hace así. Para que la persona no tenga dudas, mire, porque las dudas van a venir. Y tiene que ser algo extraordinario, algo sobrenatural, para que no tenga duda en el principio y crea. Y para cuando en el camino surjan las dudas otra vez, se acuerde de que su llamado fue algo sobrenatural, fue algo extraordinario. O sea, no puede ser que a mí se me ocurrió hacer esto. No puede ser que nadie me pidiera que hiciera esto. Esto tiene que haber sido Dios por la manera en que lo hizo. Y cuando llamó a Moisés, se le apareció en medio del desierto, en una salsa que ardía y no se consumía. Jamás en la vida se le olvidaría a Moisés esa salsa. Cuando tuvo duda, ¿qué hago yo aquí con este pueblo? ¿En qué Dios yo me he metido? Y se acordaba, no, aquello fue Dios. Es que Dios se me apareció. Es que Dios me habló. Es que fue Dios el que me encomendó. Es que no me puedo rajar porque fue Dios. Pues cuando Dios llama a hombres a ministerio, lo llama de esta manera. Gloria a Jesús, para darle seguridad. Gloria a Jesús. Y en el caso de Pablo, como en el caso de Moisés, el llamado de Moisés era grande y difícil. El llamado de Pablo era grande y difícil. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Vamos a ver. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó en tierra. El líder, el orgulloso, el soberbio y el hombre fuerte.